Revisamos lo que pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes. El IPSA subió un 1%, el índice general un 0,75%. Y ayer en Nueva York, en Wall Street, el Dow Jones subió un 1,27% y el Nasdaq un 0,62%. El dólar bajó 7 pesos con 95 centavos. Se cotizó comprador en 877 pesos, vendedor 847 pesos. El euro está en 905 pesos con 73 centavos. Unidad de fomento para hoy, 33.609 pesos con 65 centavos. El precio del cobre bajó un 2,47% ayer. En la Bolsa de Metales de Londres se transó en $3.56 la libra. Hasta ahora está subiendo, está en $3.62. El precio del petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, disminuyó ayer un 4,74% en Londres, donde el barril cerró en $93.50. En estos instantes está en $94.47. Y el WTI bajó en Londres en Nueva York un 2,47%. Se cotizó en $88.63 ayer. Hoy está en $93.70 el barril. La Comisión de Hacienda de la Cámara retomará hoy la discusión de la reforma tributaria, que pese al estrechamiento en los plazos, el oficialismo confían en que se pueda enviar al Senado en septiembre. Entre los integrantes piden abordar el proyecto con calma y esta semana se reunirán los equipos asesores para revisar posibles indicaciones, por ejemplo, en materia de impuestos a los arriendos. Joaquín Aguilera, buenos días. Hola, Joaquín. Hola, buenos días. Y después de varias interrupciones en semanas previas, la Comisión de Hacienda de la Cámara va a retomar hoy la discusión en torno a la reforma tributaria del gobierno. Si bien todavía no hay votaciones, la Comisión está todavía en etapa de audiencias, ya hay una cierta planificación con la cual se pretende zanjar esta primera etapa durante el mes de septiembre. Esta primera etapa que corresponde, por supuesto, a la votación en general, la primera revisión al interior de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es lo que ha planteado el presidente de esta comisión, el diputado socialista Jaime Naranjo, aunque los plazos son estrechos, inclusive con una semana legislativa de por medio. Por eso, y también por la magnitud de este proyecto, aunque el diputado Naranjo confía en que esto se pueda lograr despachar antes de septiembre, recién se está empezando a analizar el proyecto. Y por esa razón, algunos como el independiente Carlos Bianchi consideran que no es bueno autoimponerse plazos. Hasta el momento marchamos bastante bien. Las reuniones que tenemos agendadas se han ido cumpliendo y por tanto todo indica que estaremos en condiciones para despachar los fines de septiembre. Hay muchos temas que tienen que ver en materia de descentralización, cómo vamos a abordar esta materia de impuestos a los arriendos. Tenemos que avanzar en la profundidad de la discusión y no solo autoestablecernos fechas. Y parte de lo que expone el diputado Bianchi son aprehensiones comunes al resto de los integrantes de la comisión. Si bien hay todavía varias personas inscritas para este proceso de audiencias y que puedan exponer su visión respecto a la reforma tributaria en general, los integrantes de la comisión ya comienzan también con su trabajo paralelo respecto a qué puntos se podrían modificar de este proyecto. De hecho, esta semana están agendadas las primeras reuniones entre los equipos asesores, donde justamente se van a revisar cuáles podrían ser las posibles indicaciones a este proyecto. Temas como, por ejemplo, los que tienen que ver con la afectación a la clase media, cómo se les puede cargar la mano a este segmento de la población a través de impuestos personales, son preocupaciones transversales dentro de la comisión. Lo recoge así, por ejemplo, el diputado demócrata cristiano Ricardo Cifuentes, quien pone énfasis sobre todo en el tema de el impuesto a los arriendos de FL2 y cómo se ha planteado ya en la comisión la posibilidad, por ejemplo, de eximir a los adultos mayores de este pago. Debemos avanzar para que los que tienen más ingresos y patrimonio paguen más impuestos, pero debe cuidarse que ese aumento de impuestos no afecte a las pequeñas y medianas empresas ni a la clase media. Creemos que deben perfeccionarse algunos aspectos del proyecto que afectan, por ejemplo, a los adultos mayores que tienen propiedades en el sistema de FL2, que con esos arriendos suplen las miserables pensiones que dan hoy las AFP. Ese tema, de hecho, se revisó en la comisión. El gobierno estimó que eximir a los adultos mayores de este pago del impuesto al arriendo que se pretende imponer en esta reforma tendría un costo anual de $75 millones, algo que por supuesto se ve como una cifra menor, que el gobierno hizo las estimaciones y que podría ser ya parte de las primeras indicaciones que se presente por parte de los diputados de la Comisión de Hacienda. Ese tema preocupa también en la oposición, lo reconoce así el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional, quien además en todo caso cree que hay que revisar mucho más en general las tasas de impuestos que se están proponiendo y que van directo, por ejemplo, a las rentas del capital y también pueden desincentivar el ahorro. Todo lo que tenga que ver con gravar mayormente a las rentas de capital, que van a disminuir la posibilidad de mayor ahorro
va a tener que ser modificado. También vamos a tener que ver la situación de la clase media, gravar, ¿cierto?, con impuestos a quienes van a arrendar su propiedad. Creemos que vamos a poder llegar a acuerdos en materia en la medida que el gobierno tenga buena disposición. Ahora, este último elemento es central para los planteamientos que han hecho hasta ahora en Chile Vamos, donde una de las principales críticas tiene que ver con el poco énfasis que dicen tiene en crecimiento económico este proyecto. Suele citarse lo que ocurrió con la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet, donde los diagnósticos dicen que el gran error fue no considerar los impactos económicos que tendría aumentar la carga tributaria. En este caso, también por la magnitud de esta reforma que pretende recaudar en torno a 4 puntos del PIB, el diputado UDI Guillermo Ramírez dice que se está corriendo el mismo riesgo. Tenemos el temor de que ocurra algo como lo que ocurrió con la reforma de Bachelet, pero peor. Que no recaude lo que promete recaudar y que los efectos en la economía sean peores de los previstos. Eso pasó con la reforma de la presidenta Bachelet, que pretendía recaudar 3 puntos del PIB. Esta pretende recaudar 4 puntos del PIB. Sus instrumentos son más agresivos, son más anti-inversión. Ahora, queda todavía un periodo importante de audiencias. Hoy día a la Comisión de Hacienda van a asistir expositores como, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, también el ex subsecretario de la cartera, Alejandro Mico, pero lo cierto es que a la Comisión de Hacienda le restan en torno a 5 sesiones de audiencias para poder recién comenzar a votar en general. Lo que se plantea, tomando en cuenta que la semana del 22 de agosto es distrital, podría ser ya después del plebiscito del 4 de septiembre. Tomás Cáceres. Mira, varias cosas. Lo primero es que hay mucha discusión acerca del rendimiento de esta reforma y como que hay cierto consenso, muchos economistas, que no da. O sea, que esto no va a dar. Y los compromisos que está adoptando el Estado de Chile son compromisos enormes. Entonces, al final podría ser una reforma desde ese punto de vista fallida. Tú escuchas cada vez más voces al respecto, ¿no? A ver, acá se está buscando que, o lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones, que el gobierno sincere en primer lugar que probablemente no va a poder recaudar los 4 puntos del PIB que sugiere. Parte de los diagnósticos que han hecho, por ejemplo, Felipe Larraín, que va a ir hoy día a la comisión a exponer y que lo ha hecho también en otros seminarios, es que dice justamente que acá se está ignorando que al aumentar la carga tributaria en 4 puntos del PIB, eso va a generar sin duda efectos adversos en la economía, que finalmente eso va a hacer que no se cumpla con la meta que se pone esta reforma. Pero eso dicen que se vaya a un diagnóstico más realista. Dicen que en realidad esa brecha de distancia con la OCDE, por ejemplo, sería más cercana a los 2 puntos y se pide que el gobierno haga un sinceramiento en ese sentido. Hasta ahora no ha venido y en el gobierno dicen que en realidad esto va más allá del ciclo económico, que primero la principal recaudación que va a comenzar a generar esta reforma se va a producir el año 2024 y que además va a ser progresivo y que en ese sentido el objetivo podría lograrse, pero claramente se va a hacer parte también del tenor de las exposiciones que vamos a ver a la Comisión de Hacienda y también del debate que haya después ya en la votación. Hay una columna de Guillermo Larraín del fin de semana en el Mercurio, que él está a favor del apruebo, por si acaso, economista, todos lo conocemos, y él dice que el costo de la nueva Constitución está entre 6,5 y 10,1 punto del PIB. Y dice, entre 2005 y 2019, el gasto público subió 8,2 puntos, de 18,3 a 26,5%, pero que los ingresos tributarios subieron solo 1,4%. Y por eso el grave problema macroeconómico que tiene hoy día el país, el desbalance que tiene el país en estos instantes. Y dice que el problema fiscal es de proporciones. Si el nivel actual de gasto le sumamos 8,9 o 6,5 puntos del PIB con la nueva Constitución, dependiendo del escenario constitucional, estará en riesgo la sostenibilidad fiscal y la posibilidad de cumplir los compromisos adquiridos. O sea, ¿cómo financiamos derechos sociales en cualquier escenario constitucional? Apruebo o rechazo porque igual en caso de rechazo se están comprometiendo algunos derechos sociales. Ese es el tema y por eso esta reforma tributaria tiene que resultar, porque si no el desbalance económico va a ser muy, muy grande. Esa es lo que están opinando varios. Ya, esperemos la discusión entonces. Sí, viene larga, cerca de septiembre podremos ver la votación, pero viene la importante discusión ahora también por parte de los expertos. Y por último, lo que se ha dicho es que esta reforma tributaria, los que la están pensando, proponiendo, han pensado poco o se pronuncia poco la palabra o la frase crecimiento económico. Sí, la gran crítica que se ha hecho de la derecha, justamente que es una reforma que tiene mucho más una lógica redistributiva y busca captar más recursos de los más altos patrimonios, los más altos ingresos, pero en ese sentido justamente no establece ninguna norma que, por ejemplo, según se ha dicho en la Comisión, incentive el ahorro, incentive la inversión, sobre todo considerando la actual coyuntura económica que vive el país. Gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Buenos Hasta días. pronto. A propósito del crecimiento, sí. claro. La economía anotó en junio, ya lo sabemos, su menor crecimiento desde fines de 2021. El IMASEC
indicador mensual de actividad económica de ese mes, creció 3,7%, iniciando a juicio de los economistas el proceso de desaceleración que se irá acentuando hacia la última parte del año. Si bien las perspectivas para este año se ubican en torno a 2%, hay un análisis que hace Clapes UC que muestra que ha aumentado la probabilidad de recesión para la economía chilena. De acuerdo con el documento realizado por el coordinador macroeconómico de Clapes UC, Germán González, y de la investigadora Valentina Hernández, el uso de modelos para estimar la probabilidad de recesión se ha hecho extensivo en los últimos meses como consecuencia de los riesgos de que el retiro de las medidas de estímulo impulsadas durante la pandemia dé origen a un escenario de recesión en diversas economías. Y el texto sostiene que la publicación de cifras económicas se produce con rezagos, por lo que la utilización de indicadores adelantados o contemporáneos que permitan anticipar el cambio de ciclo es de gran utilidad para identificar en tiempo real si los países están entrando en una fase recesiva. Y en este escenario, Clapes realizó esta nueva estimación, la que arrojó que la probabilidad de caer en recesión supera el 70%. Germán González explica que la probabilidad de recesión subió en julio en 10 de los 12 modelos estimados, y 3 de estos modelos muestran una probabilidad en torno al 75% de que la economía estaría en recesión a inicio del tercer trimestre. Otros modelos muestran una probabilidad más baja, de manera que debemos seguir monitoreando los datos y los resultados de estas estimaciones, pero existen indicios de que la economía podría estar entrando en una fase de declive, dice el economista. De acuerdo con este análisis, los principales factores detrás del aumento de la probabilidad de recesión en julio son en el ámbito externo, el fuerte ajuste del precio del cobre, la desaceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos y el alza de tasas de interés a corto plazo. Y en el ámbito interno, los principales determinantes son el aumento de la incertidumbre económica y la caída de la confianza empresarial. Dicen, sabemos que esta mayor incertidumbre y la caída de la confianza responden en buena medida al desarrollo de la discusión constitucional, a lo que se suma recientemente, lo que hablábamos recién, el debate tributario y un contexto económico complejo caracterizado por una muy alta inflación y el deterioro de las perspectivas económicas, dice Germán González. Y las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado revisarán esta mañana el proyecto que busca declarar feriado el próximo viernes 16 de septiembre, con el objetivo de generar mayor dinamismo en la industria hotelera, gastronómica y turística. En caso de ser aprobado, va a pasar a la sala de la Cámara Alta, que vería mañana miércoles la iniciativa, y si es fijada, quedaría ya en condiciones de ser ley y así aumentaría a 4 días las celebraciones de las fiestas patrias. El senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, adelantó la posibilidad de una votación unánime. Creo que tradicionalmente no hay problema con este tipo de proyectos cuando son patrocinados por el Poder Ejecutivo y por lo tanto creo que la votación de la comisión debiera ser unánime y de ahí ser despachado a sala donde no veo problemas de aprobación. El presidente del gremio de hoteleros de Chile, Alberto Pirola, dijo que un día más de descanso beneficiará a su sector, especialmente con el recibimiento de público nacional. Para nosotros nos convienen debido a que nos aumentan las reservas y nos ayuda a salir de esta crisis que estamos viviendo. Creemos que va a haber movimiento, mucha gente a nivel pasajero nacional. Máximo Picayo, líder de la Asociación Chilena de Gastronomía, aseguró que el sector, más allá de días feriados, necesita mayores aperturas en lo relativo a las restricciones por coronavirus. Para el turismo, más que generar nuevos feriados, es mucho más importante ir eliminando todas las barreras que hoy día impiden que este sector se recupere completamente. Creemos que el fin a la homologación de vacunas es un avance, pero tenemos que seguir por esa misma senda para eliminar todas aquellas barreras que hoy día impiden que el sector turismo pueda operar de manera normal. La propuesta del gobierno no considera transformar el 16 de septiembre en un feriado irrenunciable y significaría una menor tributación que se estima en 10.719 millones de pesos. La Comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados sesiona para continuar las investigaciones en materia de su competencia. Está invitada la ministra del Interior, Isquia Siches, a esta comisión de la Cámara. Está hablando en estos instantes, escuchemos. Sí, estamos, ella está presencial en este minuto ahí en la comisión y estamos conectándonos para poder escuchar lo que ella dice. Sí. Ya hablábamos temprano de ella y el ministro Jackson, que van a estar en las actividades en el Congreso. Escuchemos. Lo que viene en el proyecto de ley de presupuestos, sino más bien programas específicos. Nosotros esperamos así enfrentar materias de crimen organizado, donde se dé cuenta de los presupuestos que hay para la Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Carabineros y otras entidades que tienen el fin de colaborar en esta tarea o este objetivo, más por resultado. En torno a la discusión de marihuana, nosotros introdujimos algunas modificaciones a la ley 20.000
para mejorar las capacidades investigativas y también algunas medidas en torno al comiso para los narcotraficantes. Y las indicaciones que han sido aprobadas recientemente son indicaciones de los senadores, no del Ejecutivo. De la Cámara de Diputados nos trasladamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda. Daniela Ruiz Tagle con la información del momento. Sí, habla a esta hora la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, luego de una reunión con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Escuchamos. Y que hemos puesto en conocimiento del subsecretario. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del subsecretario respecto a lo que usted le dijo? ¿Tiene algún argumento acá gobierno para no haber... Sí, se le preguntan sobre algún tipo de respuesta por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el tema de la región de los ríos. Privativa para decretar esto. Lo que hemos puesto en conocimiento es la preocupación que tienen los parlamentarios como actores locales que están allá, de hecho vienen llegando de su región, en poner en conocimiento concreto de la preocupación que existe por parte de la ciudadanía y de la inseguridad, y que el gobierno, como ha anunciado acciones respecto a reforzamiento policial, eso se lleve a cabo a la brevedad, de manera tal que exista realmente una acción concreta de gobierno. Paulina, ¿cómo va a votar el Partido Socialista la extensión del estado de excepción constitucional para la región de la Araucanía en caso que no se decrete estado de excepción para la región de los ríos? Bueno, ya no se decretó en esta semana, por lo tanto, aquí no es una cosa por otra. Yo creo que los parlamentarios se pueden referir en particular a esto, pero el Partido Socialista ha sido muy responsable en apoyar todas las normas que ha impulsado el gobierno, no solo en estado de excepción, sino que todas las normas ha contado con los votos también en infraestructura crítica, y por lo tanto la conducta de nuestros parlamentarios no está asociada con que se tomen o no medidas. Tampoco el Partido Socialista es una acción que nos interese militarizar el país. Al contrario, queremos que haya normalidad, pero si es necesario adoptar ciertas medidas en algunos momentos y el gobierno así lo estima, lo vamos a apoyar. En esta reunión, sí, en esta reunión, senador Alfonso Durresti, ¿se hace algún tipo de qué se responde por parte del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en esta reunión que se realiza durante esta jornada acá en La Moneda? Bueno, en primer lugar, agradecer la recepción del subsecretario. Hemos venido como parlamentarios socialistas de la región de los ríos, senador, los dos diputados, diputadas y la presidenta del partido a manifestar nuestra preocupación. Lo que nosotros hemos dicho con todas sus letras es que vamos a apoyar todas las medidas, todas y cualquiera de las medidas que se adopten para poner término a los hechos de violencia en la región de los ríos. Anoche a última hora tuvimos otro evento. No queremos que se normalice la violencia, que se normalicen este tipo de hechos en una región tranquila. La semana pasada tuvimos el anuncio, el anticipo de que se iba a decretar. Y luego nos encontramos el día jueves que no se decretaron esas medidas. Eso genera desconcierto, genera incertidumbre. El subsecretario se ha comprometido a estar mañana presencialmente en la región con los alcaldes, con los distintos actores para seguir evaluando los antecedentes. A la pregunta que usted señalaba respecto de la Araucanía, nosotros no condicionamos nuestros votos. El Partido Socialista es un partido responsable y es un partido que está en el gobierno y va a respaldar las decisiones. Lo que sí pedimos es precisión y coherencia. Bien, las palabras entonces de la directiva del Partido Socialista. Escuchábamos recién al vicepresidente del PS, el senador Alfonso Durresti, también a la presidenta de este partido, Paulina Bodanovich. Entonces, quienes se hicieron presentes acá en el Palacio de la Moneda durante esta jornada para manifestar su molestia al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, porque no se decretó estado de excepción constitucional para la región de los ríos. En el Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio. La radio, alerta y oportuna. 9:40 a.m. La Quinta Fiscalía de la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó reabrir la investigación contra Julio Ponce Lerú y su hermano en medio del proceso de privatización de Soquimich en el marco del denominado Programa de Capitalismo Popular en plena dictadura. Se les acusa de apropiación indebida y estafa. Nos informa Daniela Forero Ortiz.
Se trata de un documento de 6 páginas en donde el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó a la justicia antigua reabrir la investigación en contra de los hermanos Luis Eugenio y Julio Ponce Lerú. La causa es sobre el proceso de privatización de Sokimit. Todo esto en el marco del denominado programa Capitalismo Popular, esto en plena dictadura militar, y que la iniciativa prometía hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios. En 2016, alrededor de 1.400 extrabajadores de la minera no metálica se querellaron contra los hermanos por los delitos de estafa y también de apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera que le fueron entregadas en 1985 a cambio de beneficios laborales. La acción judicial sostiene que violaron de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de los trabajadores de Sokimit y de todos los chilenos y que ocuparon maniobras en la apropiación indebida de bienes fiscales, por lo que deben ser calificados como delitos de lesa humanidad. El 34º Juzgado del Crimen de Santiago declaró extinguida la responsabilidad penal de los hermanos Ponce Lerú por prescripción de la acción penal, sobreseyendo total y definitivamente. Sin embargo, la causa llegó a la 5ª Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago y su persecutor, Jorge Norambuena, consideró que es relevante reabrir esta investigación. Dentro de los argumentos, por ejemplo, están que se estaría justificado la existencia de los delitos y que hay presunciones fundadas para estimar que fueron autores los hermanos de estos ilícitos. El caso se remonta a 1983, cuando Corfo emitió una resolución mediante la cual permitió la venta de hasta el 30% de las empresas del Estado, incluyendo SQM. Recordemos que Julio Ponce Lerú era presidente de Sokimit y en paralelo gerente general de Corfo cuando se efectuaron estas modificaciones. Bio Bio, la radio.